Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Mis manos no temblaban en combate. Temblaron en un pasillo de hospital cuando un médico dijo, 23. Ni balas, ni heridas, solo un número que no encajaba con la mujer con la que me casé. Luego, una enfermera se inclinó y susurró. 2 hombres ya habían preguntado por su anillo. Me volví hacia la cámara de seguridad y vi que la marca de tiempo había sido editada. ¿Quién edita el tiempo dentro de un hospital? Soy Adrián, exintegrante de las Fuerzas Especiales, y aprendí a las malas que la guerra no siempre espera en el frente. El pasillo fuera de urgencias también olía a desinfectante y café viejo. Las luces zumbaban como zumban los letreros de los moteles baratos, como si estuvieran cansadas de fingir ser brillantes. Una mujer en uniforme médico, Rubí, salió y no me miró a los ojos. Eso me dijo todo antes de que ella dijera nada. Lo siento mucho, murmuró. Al principio no escuché el resto. Mi cerebro se aferró a pequeños detalles como siempre hacía cuando algo era demasiado grande para sostenerlo. Su placa estaba volteada hacia atrás. Sus manos estaban rojas como si se las hubiera lavado demasiadas veces. Y había una mancha de algo oscuro en el costado de su zapato. ¿Dónde está ella?, pregunté. Rubí tragó saliva. ¿Ella? Ella no lo logró. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier onda expansiva que hubiera sentido jamás. En los comandos, entrenas para la pérdida. ¿Crees que entiendes el duelo? No lo entiendes. No así. Pasé por el lado de Rubí antes de que pudiera detenerme. Mi hombro golpeó el marco de la puerta, pero apenas lo sentí. Adentro, la habitación estaba tranquila de una manera que se sentía mal. Demasiado limpia, demasiado quieta. Amelia estaba en la cama, cubierta, no completamente, pero lo suficiente para que mi mente intentara protegerme fingiendo que estaba dormida. Me acerqué y levanté el borde de la sábana con 2 dedos. Solo lo suficiente para ver su cara. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera estado tratando de decir algo y se le hubiera acabado el tiempo. Mi esposa no parecía un titular de noticias. Parecía como si toda mi vida se hubiera convertido de repente en una habitación en la que no se me permitía estar. Bajé la sábana. Me quedé allí demasiado tiempo. Ese tipo de tiempo en el que tu cuerpo olvida cómo respirar. Entonces una voz detrás de mí dijo, cuidado y profesionalidad, señor Adrián. Me di la vuelta. Un hombre vestido de civil, ojos duros, postura tranquila. Sostenía una pequeña libreta como si pesara más de lo que debería. Beltrán dijo, mostrándome una placa. Estoy con delitos mayores. ¿Delitos mayores? Como si mi esposa se hubiera convertido en una categoría. ¿Qué pasó?, pregunté. Beltrán miró hacia la sábana como si estuviera contando sus palabras. Le dispararon. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolió. Puedo ver eso. Él asintió una vez, como si respetara la ira siempre que se mantuviera contenida. Creemos que hubo múltiples tiradores involucrados. Sentí algo frío arrastrarse por mi espalda. ¿Múltiples? Los ojos de Beltrán se quedaron en los míos. 8. Eso es lo que dicen los testigos. Se turnaron. Se turnaron. Esa frase intentó arrastrar mi mente a un lugar horrible, pero la forcé a volver. La forcé a quedarse en lo que importaba. Amelia en una cama. Amelia no volvería a casa. ¿Dónde?, pregunté con la voz más baja ahora. ¿Dónde ocurrió? En el estacionamiento fuera de una clínica familiar, dijo Beltrán. A la luz del día. Había gente por todas partes. Y aún así nadie los detuvo. Porque el miedo puede congelar a una multitud más rápido que cualquier arma. Beltrán abrió su libreta. ¿Tenía su esposa algún enemigo? Casi me río, pero salió como aire raspando mi garganta. Vendía casas, Beltrán. Discutía conmigo sobre cojines. Sus enemigos eran las asociaciones de colonos. Beltrán no reaccionó. ¿Alguna vez mencionó a un hombre llamado Damián? Mi estómago cayó porque conocía ese nombre. No personalmente, no como un amigo, sino como un susurro que escuchas en los lugares equivocados.
Damián no era un tipo que simplemente mencionas. Damián era el tipo de nombre que seguía a la gente. El tipo que aparecía en expedientes sellados y volvía a desaparecer. Miré fijamente a Beltrán. ¿Por qué me preguntas eso? La cara de Beltrán se mantuvo neutral. Porque el nombre de Damián surgió en la escena. Mi pulso se hizo fuerte en mis oídos. ¿Cómo? Dudó solo una fracción. Un testigo escuchó a uno de los tiradores decirlo como si estuviera dando una orden o siendo recordado para quién trabajaba. Me volví hacia Amelia y algo hizo que mis ojos se fijaran en su mano izquierda bajo la sábana. Su anillo. No podía ver el pequeño brillo que había visto 1000 veces, lavando platos, sosteniendo una taza de café, buscando mi mano en la oscuridad. Levanté la sábana de nuevo y miré. Su dedo anular estaba desnudo. Me congelé. Mi voz salió fina. ¿Dónde está su anillo de bodas? Ruby, todavía rondando cerca de la puerta, se estremeció como si hubiera gritado. Dio un paso adelante, luego se detuvo. Beltrán miró a Ruby. ¿Qué hicieron con sus efectos personales? Los ojos de Ruby se humedecieron. Los registramos como siempre hacemos. Muéstramelo, dije. Ruby asintió rápido, nerviosa. Nos llevó a un pequeño mostrador fuera de la habitación donde había una bolsa de plástico con una etiqueta. El bolso de Amelia, su teléfono, algunos artículos pequeños, ningún anillo. Miré la bolsa como si pudiera obligarlo a aparecer. Ruby susurró casi para sí misma, 2 hombres vinieron antes. Dijeron que venían con usted. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Conmigo? Ruby asintió, limpiándose la mejilla con fuerza. Fueron educados. Uno tenía un corte de pelo como militar. Preguntaron si había un anillo. Dijeron, no querrás que se quede en evidencia. La postura de Beltrán cambió. Sutil, pero lo vi. Sus hombros se cuadraron, su bolígrafo se detuvo. Mantuve mi voz uniforme porque cuando un operador de fuerzas especiales pierde el control, la gente muere, y no sabía quién estaba parado en mi tormenta. ¿Qué aspecto tenían?, pregunté. Ruby negó con la cabeza. Yo no sé. Uno era más alto. El otro tenía una chamarra con un logotipo. No lo reconocí. Mis manos se cerraron en puños. ¿Mostraron identificación? Los ojos de Ruby se dirigieron a Beltrán. Ellos mostraron algo. No lo estudié. La mandíbula de Beltrán se tensó. Ruby, eso es procedimiento. Ruby parecía que podría doblarse por la mitad de la culpa. Lo siento. Hicieron que sonara urgente. Como si usted estuviera. Como si usted estuviera colapsando. Casi le digo que estaba colapsando, pero no de la manera que ellos querían. Beltrán se volvió hacia mí. Señor Adrián, ¿alguien lo ha contactado esta noche además de nosotros? Pensé en mi teléfono zumbando sin parar en el viaje hasta aquí. Llamadas perdidas, números desconocidos, correos de voz que aún no había escuchado porque mis manos estaban en el volante y mi mente estaba gritando. No lo sé, dije. No he revisado. Hágalo ahora, dijo Beltrán. Por favor. Saqué mi teléfono. La pantalla de bloqueo mostraba 12 llamadas perdidas. 3 correos de voz. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí. Sin palabras, solo una foto. Un primer plano del anillo de Amelia descansando en la palma de alguien. Debajo de la foto, una línea, fuiste entrenado para enterrar hombres. Esta noche, entierra la verdad. Mi garganta se secó. Mi estómago se revolvió como si una cuchilla se hubiera retorcido dentro. Beltrán se inclinó lo suficiente para ver. Sus ojos se agudizaron. Reenvíame eso. No me moví. No podía porque mi mente ya no estaba en el anillo. Estaba en esa frase. Fuiste entrenado para enterrar hombres. Eso no era aleatorio. Eso era alguien que conocía mi historia, mi unidad, mis registros, mis hábitos. Alguien que quería que hiciera algo estúpido y ruidoso para poder llamarlo justicia cuando terminara muerto o esposado. Miré a Ruby.
¿A qué hora vinieron? Rubí sorbió. Alrededor de las 9:12. Beltrán dijo, eso es interesante. ¿Por qué? Pregunté. Beltrán señaló por el pasillo hacia un monitor de seguridad detrás de un escritorio. Porque las imágenes de la cámara de esa marca de tiempo tienen un hueco. Exactamente 7 minutos. Mi piel se enfrió de nuevo. ¿7 minutos? Beltrán asintió lentamente. Alguien editó las imágenes del hospital. Señor Adrián, eso no es un movimiento de pandillas callejeras. Eso es crimen organizado. Miré fijamente el dedo anular vacío de Amelia en mi mente como si fuera un mensaje tallado en hueso. Entonces mi teléfono zumbó de nuevo, número desconocido. Esta vez era una llamada. Contesté sin pensar. ¿Quién es? La voz de un hombre llegó baja y divertida, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Adrián dijo como si fuéramos viejos amigos. No me conoces, pero yo conocía a tu esposa. Mi sangre se calentó. Di su nombre de nuevo. Y él me interrumpió. Ella no murió porque fuera inocente. Murió porque era útil. No podía respirar bien. Beltrán observaba mi cara, leyéndolo todo. ¿Quién eres?, exigí. La voz se rió entre dientes. Llamémosme una advertencia. A Damián no le gustan los cabos sueltos. Mi corazón martilleaba. Damián no le disparó. Él es demasiado limpio para eso. Silencio entonces. Inteligente. Pero todavía vas atrasado. La línea hizo clic y murió. Me quedé allí, con el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando nada más que el zumbido de las luces en mi propio pulso. Beltrán habló suavemente. Señor Adrián, necesito que me diga todo lo que sabe sobre Damián. Miré hacia atrás, hacia la puerta de urgencias, hacia la cama donde Amelia se había convertido en evidencia. Y me di cuenta de algo que hizo que mis rodillas se sintieran débiles. Si Damián estaba involucrado, y si alguien podía entrar en un hospital, robar el anillo de mi esposa y borrar las cámaras. Entonces Amelia no solo fue asesinada, fue borrada. Y la única razón por la que me dejaron vivo fue porque esperaban que reaccionara. Así que la verdadera pregunta no era si tomaría venganza. Era si sobreviviría lo suficiente para descubrir que estaba escondiendo a Amelia y porque su anillo valía más que su vida. La lluvia caía tan fuerte que se sentía como un castigo. Me paré junto al ataúd de Amelia, con la cabeza descubierta, el uniforme empapado, viendo cómo la voz del pastor se desvanecía bajo el trueno. Todos llevaban el dolor como si fuera una actuación. Había estado en funerales antes, hermanos de armas, despedidas con banderas dobladas, pero esto era teatro para extraños. La madre de Amelia, Mónica, lloraba perfectamente. Lágrimas silenciosas, manos cruzadas, ningún borrón fuera de lugar. Su padre estaba a su lado, con cara de piedra, evitando mis ojos. Algo en su contención no se sentía como dolor. Se sentía como culpa vestida de negro. Podía oler la hierba mojada, el barro y el leve rastro de su perfume aún aferrado a mi manga. No había dormido en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara tal como la encontré. Fría, silenciosa, inconclusa. A mi lado, Beltrán se mantuvo encubierto con ropa de luto sencilla, diciendo poco, observando. Podía notar que había pasado por más funerales militares de los que jamás quiso. Me entregó una nota doblada en una bolsa transparente. Esto fue dejado en tu puerta esta mañana. La desdoblé con cuidado, impresa en tinta roja barata. 23 balas por 23 mentiras. Ella eligió el bando equivocado. Sin firma, sin rastro, solo acusación. La miré fijamente a través de la lluvia hasta que la tinta comenzó a correrse. Ella eligió el bando equivocado. Las palabras cortaron más profundo que cualquier bala. Eso no era aleatorio. Eso era personal. Mónica se acercó a mí, sus tacones hundiéndose en el suelo empapado. Colocó una mano fría en mi brazo. Adrián, tal vez es hora de dejar de cavar. Por favor, solo déjala descansar. Déjala descansar. La misma frase que Rubí había susurrado fuera de urgencias.
Palabra por palabra, la miré a los ojos. No le dices a un soldado cuándo dejar de cavar. Paramos cuando el suelo nos da lo que vinimos a buscar. Ella hizo una mueca, se dio la vuelta, susurró algo a su marido y dejaron el lugar de la tumba primero. Todos los siguieron. Todos excepto Ivana, la hermana menor de Amelia. Se demoró bajo un paraguas negro, con los ojos rojos, un cigarrillo entre sus dedos temblorosos. Ya no lloraba, solo miraba el ataúd como si hubiera comenzado a susurrar secretos. Cuando la multitud se dispersó, se acercó más. Su voz era suave, temblorosa. ¿Crees que la conocías? Lo hacía, dije. Ivana soltó una risa triste y pequeña. Entonces, ¿por qué dejó de volver a casa contigo hace 5 meses? Apreté la mandíbula. ¿De qué estás hablando? Ella no se quedaba en jornadas de puertas abiertas ni reunida con clientes, Adrián. Sus ojos se dirigieron hacia la limusina donde esperaba Mónica. Ella tenía otro lugar. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Dónde? Ella dudó, luego presionó algo en mi mano. Un trozo doblado de papel de cuaderno, del tipo que arrancarías con prisa. Un nombre de calle garabateado y manchado de tinta. No la busques allí de noche, susurró. Alguien más todavía podría hacerlo. Antes de que pudiera preguntar más, Ivana se dio la vuelta y se alejó rápido, con el paraguas temblando en su mano, como si hubiera dicho demasiado. Beltrán se acercó. ¿Qué te dijo? Dudé. Luego abrí mi mano y le mostré el papel. Frunció el ceño ante la dirección. Esa no es una casa. ¿Qué es? Pregunté. Beltrán se guardó su libreta. Es un motel. La palabra me golpeó fuerte. Una palabra barata y fea que no pertenecía a la misma oración que Amelia. Vamos a revisarlo, dije. Beltrán miró hacia la carpa del funeral, todavía ondeando en el viento. Esta noche no. No estás listo. Solté una risa hueca. ¿Crees que voy a estar más listo? Él suspiró, frotándose la sien. Estás funcionando con adrenalina y dolor. Ahí es cuando los soldados cometen errores. Me incliné lo suficiente para que no pudiera apartar la mirada ni hacer historia. Salimos del cementerio en silencio. Las carreteras estaban resbaladizas, del tipo de resbaladizo que borra las huellas de los neumáticos rápido. Beltrán me dejó cerca de mi entrada, luego dio la vuelta hacia la ciudad. Vi sus luces traseras desvanecerse en la lluvia y sentí el peso de la llave de la casa de Amelia en mi bolsillo. En el momento en que entré, la tormenta aulló más fuerte, el viento contra la ventana, el trueno rodando por los pisos como artillería. Me senté en el sofá y miré la sala de estar que habíamos construido juntos. Todo todavía parecía perfecto. Cojines todavía esponjados. Su bufanda doblada sobre el brazo de la silla. Solo una cosa estaba mal. El marco de fotos en la repisa, la foto de la boda estaba rota. Pequeñas líneas de araña a través del vidrio como si el universo hubiera decidido que nada sobre nosotros debería permanecer entero. Me volví hacia la mesa de centro y me congelé. Había algo nuevo allí sentado. Un celular. Delgado, plateado, no el suyo. El modelo equivocado. Había una sola nota adhesiva encima. Perdiste sus llamadas. Cogí el celular como si pudiera explotar. Batería medio llena. Sin código de acceso. Mensajes vacíos, pero el historial de GPS todavía activo. Un punto rojo parpadeando en una ubicación que no reconocía. Hice zoom. Motel Vista Mar, habitación 19. La misma dirección que Ivana me había dado. Eso no era coincidencia. Eso era un rastro que alguien quería que siguiera. Un trueno estalló arriba como si el cielo estuviera de acuerdo. Agarré mis llaves, me enfundé un arma por costumbre y conduje. El motel se encontraba bajo un letrero de neón parpadeante que deletreaba Vista en azul. Mar estaba en la oscuridad. Manchas de medianoche en el concreto, olor a cigarrillos mojados y whisky barato. Aparqué a 2 lotes de distancia y caminé. La habitación 19 parecía tranquila. Demasiado tranquila. Cortinas cerradas, una luz aún ardiendo débilmente en el interior.
Presioné mi oreja contra la puerta. Nada. Luego toqué una vez. La puerta crujió abriéndose unos centímetros. Cada instinto gritaba trampa, pero entré de todos modos. La habitación apestaba a perfume rancio y miedo viejo. Una copa de vino en la mesita de noche, lápiz labial en el borde, y debajo de la cama, escondido a medias, un bolso. Su bolso, no el de la evidencia. Un segundo bolso. Dentro de él, identificaciones, tarjetas de crédito, recibos de hotel y una tarjeta de memoria pegada en el fondo. La deslicé en mi bolsillo justo cuando los faros lavaron la cortina. Un coche se detuvo. Dos siluetas salieron, una alta, una redonda, ambas moviéndose como si hubieran hecho esto antes. No tocaron. Fueron directamente a la puerta junto a la mía. Habitación 20. A través de la pared delgada, escuché hablar a uno de ellos. Una voz masculina, baja, segura. Aparecerá. Siempre lo hacen. Mi pulso latía en mis oídos. Me estaban esperando. Sin pensar, me deslicé por la ventana del baño, cayendo sobre grava mojada, arrastrándome bajo hasta llegar al siguiente callejón. Detrás de mí, la puerta de la habitación 19 fue pateada y abierta. Escuché pasos, cajones golpeándose, luego silencio. Llegué a mi coche, con el corazón martilleando, empapado y respirando con dificultad. Si sabían que vendría aquí, eso significaba que habían estado vigilando a Ivana también. Arranqué el motor. Mientras me alejaba, mi mente repetía ese mensaje. 23 balas por 23 mentiras. 23 mentiras. Esa línea ya no era sobre su muerte. Era sobre cuántas verdades me había ocultado. Y esta noche, tenía pruebas de que estaba viviendo otra vida. Pero nada de eso explicaba por qué 8 hombres armados habían convertido su cuerpo en una advertencia. Apreté el volante con más fuerza. Lo que fuera que contuviera esa tarjeta de memoria, era la clave de todo. Y antes de que esta tormenta terminara, descubriría quién era Damián realmente y qué tipo de guerra había comenzado mi esposa mucho antes de morir. Vi arder el motel desde la distancia. El fuego reflejándose en los charcos como si el mundo finalmente hubiera captado mi dolor. Pero no fue el incendio lo que congeló mi sangre. Fue la única línea en el cintillo de noticias. No se encontraron víctimas. Habitación 19 vacía. Habían borrado la escena incluso antes de que el humo se disipara. Dale a me gusta. Suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Para cuando llegaron los camiones de bomberos, yo ya estaba a kilómetros de distancia, estacionado bajo un viejo puente donde las señales de radio morían. La tarjeta de memoria del bolso de Amelia estaba en mi bolsillo como una granada viva. No sabía quién me estaba rastreando, así que llamé a la única persona que todavía me debía un favor, Lalo, mi ex compañero de equipo de las fuerzas especiales. Habíamos pasado por desiertos y selvas juntos, pero él no había sabido de mí desde que dejé el servicio. Contestó al tercer tono. Maldición, Adrián, suenas como si hubieras visto un fantasma. Peor dije, enterré uno. Una pausa entonces, baja y contundente. Amelia. Se ha ido, dije. Y alguien está reescribiendo la evidencia. Le envié una foto del recibo del motel, la cinta de la tarjeta de memoria aún visible en él. Silbó suavemente. Con quien sea que estés enredado, eso es limpieza de grado profesional. Miré la lluvia rodando por el parabrisas. Me estaban esperando. Lalo, 2 hombres, postura militar, comunicación corta, extracción clara después de que escapé. Contratistas privados, tal vez adivinó. O trabajadores de operaciones encubiertas. Haces muchos enemigos en el uniforme, hermano. Los enemigos no dejan notas. Hacen ejemplos. Esa línea se sentó pesada entre nosotros. Podía escucharlo exhalar humo al otro lado. ¿Vas a enviarme los datos? Todavía no, dije. Si todavía tienes tu viejo equipo, necesito ejecutar esto fuera de línea. Recibido. ¿Crees que la muerte de Amelia estaba conectada con lo militar? Dudé. Creo que fue personal disfrazado de profesional. Cuando llegué a su taller, el leve olor a aceite y disolvente de armas me golpeó al instante.
Un aroma de una versión más joven de mí mismo. Lalo parecía mayor, con barba crecida, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. No perdimos tiempo. Deslizó la tarjeta en una computadora portátil segura, con cortafuegos de la web. Durante 10 largos segundos, la pantalla permaneció negra. Luego aparecieron carpetas. 3 de ellas. Fotos de propiedades, datos de clientes y Dom. Lalo arqueó una ceja. Dom asentí. El pulso se aceleraba. Damián. Hizo clic. La carpeta se abrió a una serie de notas de voz grabadas y documentos de texto. La primera nota se reprodujo automáticamente. La voz de Amelia llenó la habitación. Si algo me pasa, dile a Adrián que revise el libro mayor bajo la cuenta de Vistamar. El equipo de Damián usa transacciones inmobiliarias para mover armas. El hombre que está buscando no está en las calles. Está detrás de un escritorio. Lalo maldijo por lo bajo. Tráfico de armas bajo fachadas inmobiliarias. Eso es territorio federal. Mi mandíbula se tensó. Y ella lo sabía. Me dio una mirada que dolió. ¿Crees que ella estaba involucrada? Creo, dije lentamente, que ella quedó atrapada en ello. Y alguien se aseguró de que nunca escuchara su versión. El segundo archivo estaba encriptado. Lalo comenzó a eludir los protocolos de seguridad. Y mientras trabajaba, dijo en voz baja, ¿te das cuenta de que quien quemó ese motel no lo hizo para destruir pruebas? Lo hicieron para advertir a cualquiera que mirara. Ese es el problema, dije. Las advertencias no funcionan conmigo. Él gruñó en aprobación. Sigues siendo el mismo cabrón terco. Entonces la computadora emitió un pitido. Acceso concedido. El documento descifrado tenía una lista de nombres, familiares, funcionarios de la ciudad, contratistas de seguridad, banqueros y una firma subrayada en rojo. Damián Herrera, ex Fuerzas Especiales. Lalo leyó en voz alta. Baja deshonrosa 2016. Sospecha de tráfico. Nada probado. Un escalofrío me recorrió porque recordé ese nombre de nuestras operaciones clasificadas en el extranjero. Damián no era solo un enemigo del Estado. Había estado de nuestro lado una vez. Di un paso atrás. Llevaba la misma bandera y ahora está construyendo su ejército en casa. Lalo levantó la vista. Entonces, esto es personal. Más que personal, dije. Él usó a mi esposa. Las luces se atenuaron repentinamente, un parpadeo que nos hizo congelarnos a ambos. Lalo me lanzó una mirada y buscó su pistola. Fallo de energía. No, dije en voz baja. Bloqueo de señal. Ambos nos movimos rápido. Él cortó el interruptor principal mientras yo me agachaba cerca de la ventana. Afuera, una camioneta se había detenido a media cuadra. Motor aún en marcha. Luces apagadas. Nos encontraron, susurró Lalo. ¿Cómo? Revisó su reloj. Tal vez el archivo hizo ping cuando se descifró. Baliza GPS y metadatos. Maldije por lo bajo. Están rastreando su teléfono, no a nosotros. Se dejó activo para atraerme. Nos arrastramos a la habitación trasera. La tormenta afuera enmascaraba nuestro movimiento. Lalo agarró 2 rifles de la pared. Me lanzó uno. Cargué en silencio, la vieja memoria muscular entrando en acción. A través de la ventana rayada por la lluvia, conté 3 figuras emergiendo de la camioneta. Máscaras, rifles, formación cerrada. No matones callejeros. Acercamiento de 3 hombres entrenados, murmuré. Aproximación de ángulo exterior. Brecha estándar, respondió Lalo. Tú tomas la retaguardia. Negué con la cabeza. No vamos a convertir esto en una zona de guerra. Demasiado visible. Demasiado ruidoso. ¿Entonces qué? Cogí la computadora portátil y saqué la tarjeta de memoria. Desaparecemos. Él sonrió levemente. Todavía protocolo fantasma. Salimos por el túnel de servicio que conducía debajo de la cuadra, algo que Lalo había construido para probar equipo de campo. Para cuando los hombres rompieron la puerta de arriba, ya nos habíamos ido.
El túnel se abría cerca de la orilla del río. El viento frío golpeó mi cara, despejándome. Necesitamos un lugar donde no puedan rastrear lo digital, dije. Silencio de la vieja escuela. Lalo pensó por un momento. Hay un juez retirado que conozco. Peralta guarda archivos de todos a los que ha sentenciado, incluso de los que no pudo condenar. Si Damián ha estado lavando dinero bajo identidades falsas, Peralta podría haber visto el rastro de papel. ¿Podemos confiar en él?, pregunté. Lalo se encogió de hombros. Odiaba el sistema más de lo que lo sirvió. Ese tipo de hombre no se asusta fácilmente. Asentí. Prepáralo. Mientras nos dirigíamos hacia su camioneta, mi teléfono zumbó de nuevo. Número desconocido. Esta vez contesté antes de pensar. Una voz tranquila y distorsionada dijo: «La hiciste hablar. Ahora la harás confesar». Luego la llamada terminó. Sin sonido, sin rastro. Lalo vio mi cara. ¿Qué? Saben que los archivos están abiertos. Apretó su agarre en el volante. Entonces abróchate el cinturón, hermano, porque a partir de este punto, ya no estás cazando. Miré por la ventana a la lluvia interminable lavando las alcantarillas de la ciudad. Lo sé. Mi reflejo en el cristal no se parecía en nada a mí. Solo un soldado con su alma atrapada entre la guerra y el perdón. Y debajo de todo ese ruido, un pensamiento no moría. Si Damián una vez luchó a nuestro lado, entonces alguien dentro del sistema le estaba ayudando a sobrevivir. Y la verdad por la que Amelia murió todavía estaba sangrando en algún lugar bajo la superficie de esta ciudad. A la mañana siguiente, esa verdad tendría un nombre. Y yo había terminado de dejar que los fantasmas lideraran el camino. Me desperté con el sonido de mi propia respiración. Demasiado constante, demasiado tranquila, como si el cuerpo no se hubiera dado cuenta de que el mundo se incendió anoche. Entonces vi el reflejo en el espejo. Alguien había tallado una pequeña cruz en el vidrio empañado con el anillo de bodas de mi esposa presionado en el borde. El piso franco de Lalo estaba enterrado 3 pisos por debajo de un taller de autos abandonado. El tipo de lugar donde las señales celulares morían instantáneamente y la paranoia se convertía en comodidad. Me quedé allí mirando ese anillo, preguntándome quién podría haber entrado en un búnker subterráneo cerrado. Lalo entró sosteniendo café negro y un periódico local. «Tú no hiciste eso, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza. El anillo estaba en el hospital. Ahora está aquí. Escaneó la habitación, cada músculo tenso. Alguien está jugando a la guerra de proximidad. Acercándose lo suficiente para sacudir tu sensación de seguridad. Operaciones psicológicas clásicas. Te están alimentando con paranoia. Bien, dije en voz baja. Porque el miedo funciona en ambos sentidos. Deslizó el periódico hacia mí. ¿Todavía crees que esto es aleatorio? Primera página. Investigación federal sobre grupo de contratistas ilegales vinculado a 2 archivos de fuerzas especiales desaparecidos. 8 fotos borrosas debajo. El nombre de Damián no estaba allí, pero reconocí una cara. Rogelio Cortés, exiliado, Consejo de Guerra en 2019 por asalto a civiles. Desapareció en medio de la extradición. 8 hombres, un equipo. El mismo número que Beltrán había mencionado fuera de urgencias. Lalo soltó un largo suspiro. Así que estos son tus 8 miembros, los que se turnaron. Descartes militares convertidos en mercenarios. Pasé mi dedo por la página uno por uno. De ninguna manera lograron esto sin alguien más grande pagando las facturas. Ahí está tu rastro, dijo Lalo. El dinero primero, la venganza después. Tomé la tarjeta de memoria, la conecté de nuevo y busqué transacciones. Apareció un libro mayor, números de ruta codificados rebotando a través de empresas fantasma. Pero cada transferencia conducía de nuevo a un solo nombre corporativo, Grupo Arca Holdings. Lalo frunció el ceño. Esa es una firma de inversión inmobiliaria en la CDMX. Legítima en papel. Y mi esposa trabajaba en bienes raíces. ¿Exacto? Damián usó su licencia para limpiar su dinero. La mató cuando ella se convirtió en evidencia. La lógica estaba ahí. Demasiado limpia, demasiado fría.
Algo todavía no encajaba. Entonces, ¿por qué la actuación?, pregunté. 23 balas, 8 hombres, un espectáculo público. Miedo, dijo Lalo. Quieren recordar a cada infiltrado lo que sucede cuando la lealtad se rompe. Miré el anillo presionado en el espejo de nuevo. Entonces están a punto de ver cómo se ve cuando la lealtad contraataca. Esa noche, me reuní con Beltrán de nuevo, esta vez en un estacionamiento subterráneo debajo del tribunal. Parecía agotado, corbata suelta, arma bajo la chaqueta. ¿Estás seguro de que quieres seguir caminando hacia esto, Adrián?, preguntó. No estamos hablando de sicarios callejeros locales. Estos tipos operan bajo banderas que no existen. Le entregué una pequeña unidad. Revisa los metadatos. El rastro del dinero lleva a Grupo Arca. Saca los archivos de registro. Dudo. Sabes que no puedo simplemente hackear listados federales. Sé que ya lo hiciste antes de reunirte conmigo esta noche, dije, con un fantasma de sonrisa. Todavía leyendo a la gente como lo hacías en los informes. Viejos hábitos. Se guardó la unidad y miró por encima del hombro. Te llamaré cuando tenga algo. Pero Adrián bajó la voz. No te adelantes. La fiscalía ya te está observando. El caso de Amelia ya no es tu misión. Di un paso más cerca. Ella era mi esposa. Eso es estado de misión permanente. Beltrán suspiró y se alejó. Podía notar que estaba asustado, pero no de mí. De algo por encima de ambos. Una hora más tarde, de vuelta en el piso franco, Lalo estaba rastreando firmas de calor en la transmisión de la calle cercana. ¿Tienes colas?, dijo. ¿Cuántos? 2 coches, turnos rotativos, placas civiles, vidrios tintados. Uno solía pertenecer a un contrato de arrendamiento federal. ¿Qué departamento? Justicia. Esa palabra golpeó fuerte. Están protegiendo a Damián, tal vez, dijo. O están trabajando para ver que desentierras antes de que te silencien. Me senté pasándome ambas manos por el cabello. Mi pulso era constante pero frío. Él está construyendo algo. Datos, dinero, contratos, todo oculto bajo corredores inmobiliarios. Lalo tecleó rápido. Si está fusionando presupuestos negros con pilas corporativas, no estás persiguiendo un objetivo. Estás persiguiendo una red. Esa red mató a mi esposa. Dejó de teclear. Entonces desangrarla te acercará más de lo que las balas jamás podrían. Ambos miramos los mapas extendiéndose por la pantalla. Puntos iluminándose como heridas. 8 hombres conectados a 8 subsidiarias separadas. Todos canalizando efectivo a un nombre no registrado. Logística de campo de Herrera. Damián Herrera. Lalo se reclinó. Es real y es local. Esa dirección está a solo 24 kilómetros de aquí. Complejo de almacenes interior, punto de control de seguridad privado. Y vamos allí, dije. Sonrió con media sonrisa. ¿Planeas tocar el timbre? No, dije, alcanzando mi arma lateral. Planeo escuchar a través de las paredes. El viaje fue silencioso. La lluvia se había convertido en niebla, y el camino se estrechó a un sendero de tierra que conducía a territorio cercado. A través de binoculares, los vimos, 4 guardias, todos excontratistas. El tipo de hombres que no se inmutaban cuando un rayo estallaba. Aparcamos a 1,5 kilómetros de distancia, nos movimos a pie. Cada paso se sentía como si estuviera cruzando del dolor al propósito. Encontramos un eslabón débil. Acceso de ventilación cerca de la parte trasera. Lalo cortó la rejilla, se deslizó dentro primero. Lo seguí, el aire olía a aceite y pintura fresca. Dentro del pasillo principal, paletas apiladas con cajas marcadas como suministros agrícolas. Abrí una. Cajas de granadas dentro, etiquetadas como fertilizante, registradas como limpias. Damián no estaba lavando dinero. Estaba almacenando guerra. Santo cielo, susurró Lalo. Esto no es solo una empresa criminal. Es preparación. Luego vino el sonido. Botas, ritmo constante, hombres acercándose.
Nos agachamos detrás de las cajas. A través de los huecos de metal, lo vi. Damián, mayor ahora, traje limpio. La misma mandíbula dura que había visto en fotos de la unidad en el extranjero. No se estaba escondiendo. Estaba comandando. Detrás de él estaban 8 hombres, los del periódico, alineándose como en una práctica de formación. Damián dijo, el marido está vivo. Fue entrenado. Cavará hasta que nos encuentre. Háganlo nuestro mensaje. Mi agarre se tensó alrededor de la pistola. Lalo negó con la cabeza. Todavía no. Damián se volvió hacia un mapa en la pared. Alfileres rojos a través de la ciudad. Todo corre a través de Grupo Arca. Manténganlo limpio. Sin ruido. La muerte de la esposa ya sirvió a su propósito. La rabia subió por mi garganta, pero la forcé a bajar. Cada lección del campo se repetía, no disparas emociones, las conviertes en armas. Nos deslizamos fuera por el mismo camino por el que vinimos, silenciosos, seguros por ahora. Cuando llegamos a la camioneta, Lalo me miró. Podrías haberlo eliminado. ¿Por qué no lo hiciste? Miré hacia la oscuridad brumosa. Porque ahora sé lo que está construyendo y eso significa que sé cómo enterrarlo de verdad. Lalo frunció el ceño. ¿Te refieres metafóricamente? No respondí. Porque parte de mí ya no estaba segura. Todo lo que sabía era esto, Damián pensaba que era dueño del campo de batalla. Olvidó quién enseñó a hombres como él a pelear. Beltrán llamó al amanecer. Su voz era tensa. Apresurada. Adrián, necesitas ver esto antes de que desaparezca. 5 minutos después, mi pantalla se iluminó con un documento sellado como confidencial. Y ahí estaba, el nombre de Amelia junto al de Damián Herrera, listado bajo una declaración judicial de emergencia presentada 2 días antes de su muerte. Miré el documento hasta que mi visión se nubló. La firma al final era del juez Peralta, el mismo hombre que Lalo dijo que todavía guardaba archivos sobre fantasmas. Amelia no había sido cazada al azar. Sabía que estaba en peligro e intentó obtener protección legal, ¿pero de quién? Lalo estaba detrás de mí. Si esa declaración existía, estaba sellada. Alguien movió hilos para ocultarla. Entonces alguien en ese tribunal está trabajando para Damián, dije, revisando los archivos que Beltrán había enviado. Cada línea hacía que mi estómago se retorciera más fuerte. Amelia había enumerado una amenaza potencial conectada a Grupo Arca Holdings, luego redactó el último párrafo. Lalo frunció el ceño. ¿Crees que iba a testificar? No dije en voz baja. Ella estaba tratando de confesar. Parecía confundido. ¿De qué? No respondí porque no quería creer que mi esposa pudiera haber intercambiado secretos para salvarme. Condujimos hasta la casa del lago de Peralta. El hombre estaba retirado, pero afilado como vidrio roto. Nos recibió en la puerta sosteniendo café, vistiendo una vieja toga de juez que parecía más una armadura. Los he estado esperando, dijo. Lalo se tensó inmediatamente. ¿Ha estado qué? Peralta sonrió levemente. No parezca tan sospechoso, sargento. Vi la vigilancia en su camioneta hace 2 horas. ¿Creen que no lo seguirían hasta aquí? Se volvió hacia mí. Tú debes ser Adrián. Asentí. Usted firmó la declaración de emergencia de mi esposa. No se inmutó. ¿Lo hice? Y también vi llegar una orden para enterrarla. ¿Enterrarla? Hice eco. Me entregó una unidad flash. Todo lo que estás buscando está dentro de esto. Pero desearás nunca haberlo visto. ¿Qué hay en ella? El tono de Peralta bajó. Tu esposa no era solo una agente inmobiliaria. Era una intermediaria. Manejaba frentes de propiedades que ocultaban los activos de Damián. Planeaba entregar la evidencia. Pero antes de que pudiera, alguien se dio cuenta de que el comando con el que se casó cavaría más profundo que cualquier federal. Sentí mi pulso tensarse en mi mandíbula. Así que la silenciaron primero. Peralta negó con la cabeza. No exactamente. Ella no murió por lo que hizo. Murió por lo que se negó a terminar. Mis manos se enfriaron.
¿Terminar qué? Me miró a los ojos. Un trato. Damián quería que ella ayudara a transferir identidades, pasaportes falsos, nombres limpios para hombres en su nómina. Ella lo entretuvo. Ahí fue cuando comenzó la cuenta regresiva. El peso de esas palabras golpeó como una explosión sin sonido. Ella me ocultó esto, murmuré. Todo. Quería protegerte, dijo Peralta, de lo que ella ya había hecho. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Lalo zumbó. 3 vibraciones cortas. Nuestra vieja señal táctica. Miró la pantalla, luego maldijo por lo bajo. Nos han triangulado. 2 camionetas SV en camino. Peralta dio un paso atrás. Salida este. Muelle de botes en la parte trasera. Vayan ahora. No dispararán a un juez retirado a la luz del día. Agarré la unidad flash, la deslicé en mi bolsillo y seguí a Lalo por la puerta trasera. Para cuando llegamos al muelle, podía ver polvo levantándose por el camino. Movimiento táctico rápido. ¿Quién nos delató?, pregunté. Nadie, dijo Lalo sombríamente. Esa orden tuvo tiempo de viajar antes de que llegara a tu bandeja de entrada. Empujamos en el pequeño bote a motor de Peralta, cortando a través del lago brumoso mientras los motores gritaban detrás de nosotros. No miré atrás hasta que la casa del bote explotó en llamas. Paramos en la orilla lejana, respirando con dificultad. Lalo revisó el bloqueador de GPS en su bolsa y lo rompió. No más electrónica, murmuró. Están rastreando firmas de hardware. Abrí la computadora portátil e inserté la unidad flash. Aparecieron 2 carpetas. Audio de declaración y fotos. Lalo se agachó a mi lado. Vamos a escucharlo. Presioné reproducir. Estática primero, luego su voz. Si esto está siendo grabado, necesito declarar claramente. Mi nombre es Amelia Huerta. Estoy haciendo este testimonio contra Damián Herrera y 8 de sus hombres. Usan Grupo Arca como su cobertura. Lo que están haciendo no es solo dinero. Son armas, identificaciones falsas, comercio de deuda, movimiento de personas. Yo fui su frente. Dios me perdone. Lalo parecía horrorizado. Ella estaba dentro. Me dijeron que era limpio al principio. Su voz temblaba. Hasta que descubrí que una de las cuentas estaba vinculada a fondos de defensa federal. Me negué a archivar la última transacción. Fue entonces cuando enviaron a Rogelio para advertirme. Dijo que si intentaba correr, haría que fueran 23 disparos. No pensé que lo decía literalmente. El audio se cortó allí. La lluvia comenzó de nuevo, dura y metálica. Ninguno de los dos habló. Cada emoción que había enterrado desde el hospital volvió de golpe. Todos los fragmentos ahora formando una verdad. Ella no me había estado engañando. Había estado tratando de salvarme convirtiéndose en el señuelo del enemigo. Y el sistema por el que había luchado había ayudado a enterrar su nombre. Me quedé mirando el lago oscuro ondulando bajo los relámpagos. Lalo dijo en voz baja, ¿todavía crees que esto termina en un tribunal? No, dije. Los tribunales son para personas que temen la exposición. Damián teme el silencio. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de retransmisión segura y subí la declaración a Beltrán. Sin mensaje, solo el archivo. Beltrán está limpio, dije. Si vive esta noche. Lalo ajustó su equipo. Entonces, ¿qué ahora? Me enfrenté al camino que se extendía en la niebla. Ahora dejamos de fingir que esto es una investigación. Es un entierro. Estudió mi expresión. ¿Para quién? Para cada hombre que Damián entrenó para creer que la verdad podía ser borrada. Y mientras el trueno estallaba arriba, supe que esto ya no era una misión de duelo. Era reclamación. No venganza, no justicia, solo verdad arañando su camino fuera de la tierra donde la enterraron. El audio comenzó de nuevo antes de que presionara reproducir, como si quisiera terminarse solo. La voz de Amelia susurrando a través de la estática. Si no lo logro, dile a Adrián. Dile que no dejé de amarlo. Simplemente dejé de confiar en mí misma. Luego, una segunda voz intervino, profunda y tranquila.
Damián, ella sabe demasiado. Límpialo antes del amanecer. Las palabras golpearon a través del silencio de la pequeña cabaña donde Lalo y yo nos escondíamos. Sin energía, sin señal, solo un generador zumbando como un latido del corazón. No podía moverme. El último mensaje de Amelia no fue una despedida. Fue una confesión. Lalo detuvo la reproducción, sus ojos fijos en la forma de onda. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Ella no fue asesinada en un golpe aleatorio. Fue una ejecución programada cronometrada al minuto. Tragué saliva con fuerza. Y Damián lo grabó para mantener a todos en línea. Exactamente. La voz de Lalo se oscureció. Esto es ventaja. Estas cintas estaban destinadas a chantajear a cada hombre que apretó un gatillo. Me apoyé contra la pared, con la mente corriendo. Entonces, ¿por qué estaba en su bolso? Me miró, dándose cuenta. Ella lo robó. Mi respiración se cortó. Amelia había robado lo único que podría destruirlos a todos y murió tratando de protegerlo. No hablamos durante 20 minutos. La lluvia golpeaba en el techo de hojalata mientras yo miraba la estufa de leña vacía. Finalmente, Lalo rompió el silencio. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Encontrar el resto de esos archivos, dije. Si hay un audio, hay más. Damián habría guardado pruebas en múltiples copias. Probablemente almacenamiento fuera de la red. Lalo asintió. Dirigía operaciones como un soldado. Redundancia. Copias de seguridad. ¿Quieres decodificar sus hábitos? Piensa como él. Ese era exactamente el problema. Ya lo hacía. Abrí la unidad de nuevo y noté una subcarpeta oculta encriptada bajo una secuencia de contraseña repetida. Escribí el cumpleaños de Amelia. Acceso denegado. Luego probé nuestro aniversario. Todavía bloqueado. Finalmente, escribí el número 23. El archivo se abrió. Dentro, un documento de texto corto etiquetado Operación Borde. Lalo leyó sobre mi hombro. ¿Borde? Es un acrónimo adaptado, dije lentamente. Fondo de intercambio de la División de Cumplimiento Local. Eso es lenguaje de financiamiento gubernamental. Frunció el ceño. ¿Lo que significa? Lo que significa que Damián no solo se escondía de la ley. Estaba dentro de ella. Alguien arriba pagó a estos hombres a través de cuentas fantasma, probablemente para ejecutar operaciones negables. Así que tu esposa no solo encontró dinero sangriento, dijo Lalo. Encontró dinero patriota convertido en criminal. Me desplacé más abajo. Al final del documento, 3 nombres estaban firmados. Damián Herrera, juez Peralta y agente Violeta Carrillo. Lalo se congeló. Peralta, el mismo juez que nos dio la unidad flash. Mi pecho se tensó. Dijo que quería exponer a Damián, pero ya había firmado esto. Jugó en ambos lados, dijo Lalo con amargura. Movimiento de supervivencia clásico. Alimentar a un lobo con el otro. Antes de que pudiera responder, escuchamos neumáticos crujir sobre la grava afuera. Los faros barrieron a través de las tablillas rotas de la ventana. Un motor, luego 2. Lalo agarró su rifle. ¿Cómo nos rastrearon aquí? Beltrán, dije en voz baja. Es el único al que contacté. Pero si Peralta estaba jugando en ambos lados, el resto no necesitaba decirse. Lalo se agachó junto a la cortina. 3 figuras salieron. Formación táctica suave. Armas silenciadas desenfundadas. No para arrestar. Para terminar. Reviso mi cargador. Quedan 3 rondas. Los distraeré. Tú protege la unidad como el infierno. Lalo siseó. Nos oscurecemos juntos. Salimos por la parte trasera, manteniéndonos bajos a través de la maleza. El bosque olía a lluvia y memoria de pólvora. Todo familiar, todo peligroso. Los hombres se dispersaron, las linternas parpadeando a través de los árboles. Uno llamó en voz baja: Adrián, no te queremos muerto. Damián solo quiere unas palabras. El tono me pareció incorrecto. Tranquilo, confiado,
como alguien que sabía que ya estaba rodeado. Alcé la voz lo suficiente. Dile a Damián que la única palabra que obtendrá de mí es veredicto. Luego me moví rápido, arrastrándome bajo hacia un tronco caído, silencioso hasta que la luz del primer hombre cruzó mi camino. Esperé a que se acercara y agarré su brazo, torciéndolo hacia abajo con fuerza. Su rifle cayó. Lo golpeé contra el barro. Lalo tomó al segundo hombre con un estrangulamiento limpio. El tercero disparó una vez en la oscuridad, fallando todo. Desaparecimos en el bosque antes de que los cuerpos tocaran el suelo. Al amanecer, encontramos una estación de guardabosques abandonada en el norte. Sellé la puerta, puse la unidad flash en el escritorio y la miré como si fuera parte de ella. Cada archivo, cada voz, cada secreto que había llevado, todo apuntaba a algún lugar más alto que Damián. Pero eso no disminuía la verdad. Ella había vivido sus últimos meses con miedo a la misma bandera que yo había saludado durante años. Lalo vertió café tibio en una taza de hojalata. Todavía puedes alejarte, dijo. Deja esta tarjeta en la fiscalía, desaparece, empieza de nuevo. Di una sonrisa cansada. ¿Y ver cómo promueven a los hombres que la mataron? No dijo nada porque ambos sabíamos que alejarse no estaba escrito en mi sangre. Conecté la unidad flash de nuevo. Un nuevo archivo se había descifrado automáticamente después de anoche. Marca de tiempo de esa mañana. Vídeo esta vez. Se abrió a imágenes de seguridad. Pasillo del tribunal. 11:03 de la noche. 2 noches antes de su muerte, Amelia, vistiendo un blazer gris, caminando rápido, con la cabeza baja. Se detuvo en una puerta marcada registros restringidos. Entonces salió un hombre. Damián Herrera. No estaba solo. Una mujer lo seguía detrás. Agente Violeta Carrillo. Hablaron en voz baja. Sin audio, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Amelia le entregó un sobre. Violeta revisó el pasillo, asintió y luego cerró la puerta detrás de ellos. Las imágenes terminaron allí. Lalo exhaló. Ella se reunió con él. Se reunió con él voluntariamente. No dije, con la voz baja. Fue obligada. Mira su postura, hombros hacia adelante, codos apretados. Eso no es culpa. Eso es miedo. Suspiró. Estás leyendo fantasmas ahora. Tal vez hice una pausa, viendo la imagen congelada de Amelia en la pantalla. Pero los fantasmas no dejan rastros tan frescos. Copié todos los archivos a una unidad limpia. La sellé en una carcasa impermeable y miré por la ventana agrietada hacia el amanecer. Damián pensó que había silenciado su historia con 23 balas. Pero lo que no sabía era que ella ya me había susurrado el resto en mis manos. Y para esta noche, el mismo sistema que la enterró comenzaría a cavar su propia tumba. La unidad flash había desaparecido cuando me desperté. Sin entrada forzada, sin cerraduras rotas. Solo el leve olor a humo de cigarrillo y una huella fangosa alejándose del escritorio. Alguien había estado dentro de la estación de guardabosques a centímetros de nosotros mientras dormíamos. Lalo ya estaba equipado, escaneando ventanas con su rifle, puertas despejadas. Quienquiera que entrara tenía nuestras llaves o algo mejor. Revisé la mesa de nuevo. La unidad faltaba, pero la pantalla de la computadora portátil todavía estaba encendida. Una sola frase parpadeaba en un documento en blanco. No puedes enterrar la verdad que no ha terminado de hablar. Ese no era el estilo de Damián. Demasiado poético. Si fuera él, dije, habría dejado una advertencia, no un acertijo. Lalo parecía tenso. Entonces, ¿quién lo escribió? Alguien que quiere que sigamos siguiendo el rastro. Agarré mi mochila y las transcripciones impresas de los archivos de Amelia. Nos movemos de nuevo. Ubicaciones vinculadas a Grupo Arca. ¿Dónde estaba la siguiente oficina? Distrito Industrial, dijo Lalo. Viejos almacenes convertidos en frentes comerciales. Salimos a la carretera antes del amanecer. La niebla colgaba baja sobre el asfalto agrietado. El mundo tranquilo excepto por nuestro motor y mis pensamientos. O tal vez los de ella. Amelia había llevado todo esto sola.
Se había enfrentado a hombres con los que entrené y nunca me llamó una vez. Tal vez no confiaba en que la viera como algo más que una traidora. Ese pensamiento quemaba, pero lo empujé hacia abajo. No había lugar para la emoción ahora. Solo ángulo, distancia, movimiento. La misma calma que usabas antes de abrir una puerta que sabías que explotaría desde el otro lado. Para cuando llegamos al distrito, el sol había comenzado a cortar a través de la neblina. La oficina de Grupo Arca parecía intacta. Una elegante fachada de vidrio para algo mucho más oscuro. Aparcamos a 2 cuadras de distancia. Mientras Lalo realizaba vigilancia, me deslicé por el callejón trasero. Dentro, todo estaba preparado como una correduría normal, mostrador de recepción, archivadores. Café todavía caliente, demasiado normal. Encontré una pequeña puerta de acero en la esquina etiquetada almacenamiento. La cerradura del teclado estaba manchada con huellas dactilares frescas. Presioné mi oreja contra ella. Leve zumbido dentro. Bastidores de servidores. Habían movido las copias de seguridad físicas aquí. Forcé el pestillo en silencio. La habitación olía a ozono y polvo. Filas de servidores parpadeaban en ritmo silencioso. Los nombres parpadeaban en las etiquetas de la pantalla. Seguridad Herrera. Credenciales de propiedad. Audio Master. El último me congeló. Audio Master. Ahí era de donde venía la grabación de Amelia. Tal vez más de ellas. Abrí la carpeta y me desplacé. Apareció una lista de marcas de tiempo. Cada una registrada por alguien etiquetado a Amelia Herrera. No, no Herrera. Huerta. Ella había firmado usando el apellido de Damián como cobertura. Mi pecho se tensó. Cada archivo estaba etiquetado breve. Registros de operaciones, resúmenes de reuniones, comercios. Era una cadena de confesión desde dentro del sistema de Damián. Ella había estado documentando todo, fingiendo ser leal para ganar tiempo. Y entonces lo vi. La última entrada. Intercambio final programado. 2300 horas. 23 rondas. Código de coincidencia confirmado. Ese número de nuevo. 23 no eran solo balas. Era una frase clave, una marca de tiempo. 11 de la noche. La noche que murió. Retrocedí lentamente, dándome cuenta de que no había sido atrapada. Ella se había estado reuniendo con alguien. La puerta crujió detrás de mí. Mi mano fue a la pistola, pero una voz me detuvo. Tranquilo, soldado. Me di la vuelta. Beltrán entró en la luz tenue. Corbata suelta, pistola enfundada, pareciendo que no había dormido en días. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Este lugar hizo pin en el archivo de la fiscalía. Tienes suerte de que haya llegado aquí primero. Lalo apareció detrás de él. Rifle levantado. Nos siguió. Beltrán levantó las manos. Relájense. No soy su enemigo. Eso es lo que le dijiste a mi esposa antes de sellar su declaración, espeté. Se congeló por solo un segundo, demasiado tiempo. Eso fue suficiente. Di un paso adelante. Sabías que estaba viva antes del tiroteo. Sabías que estaba trabajando con ellos. No lo negó. Amelia vino a mí 3 meses antes de que supieras que estaba asustada. Nos rogó que te protegiéramos. ¿Protegerme de qué? De sí misma, dijo Beltrán en voz baja. Ella pensaba que Damián la usaría para llegar a ti. Estabas en la lista de vigilancia. Él quería esa experiencia operativa para su propio detalle. Entonces, ¿por qué no lo detuviste? El tono de Beltrán se endureció. Porque la fiscalía ya no es pura. La mitad de mi equipo recibe órdenes directamente de las cuentas fantasma de Grupo Arca. Traté de mover tu archivo fuera de la red, pero la filtración vino de más arriba. ¿Peralta?, pregunté. Asintió. Y alguien más, alguien a quien no pude rastrear. Esa declaración sellada que viste, era falsa. Hubo una real presentada bajo otro nombre. ¿Qué nombre? Me miró a los ojos. El tuyo. Mi estómago cayó.
¿El mío? Ella presentó su testimonio final bajo tu nombre, dijo Beltrán. Si algo le pasaba, entenderías dónde continuar. Miré la sala de servidores a nuestro alrededor, las luces parpadeantes, el zumbido de poder que golpeaba todo. Ella quería que encontrara este lugar, no por venganza, sino por finalización. Lalo mantuvo su rifle firme. No podemos quedarnos aquí. En el momento en que encendiste estas máquinas, alguien recibió la señal. Beltrán asintió. Copias de seguridad en camino ya. Quemarán la evidencia de nuevo. Deslizó una unidad a través de la mesa. Descarga lo que puedas. Te compraré 10 minutos. Te estás arriesgando el cuello, dije. Amelia lo hizo primero. Me dio una sonrisa cansada. Supongo que es mi turno. Luego se fue. El reloj de descarga marcaba lento. 8%. 21%. 46%. Podía escuchar el estruendo de motores afuera. Lalo miraba la ventana como una mira telescópica. Están aquí. Revisé la barra, 90%. Luego 100. La computadora emitió un pitido, expulsando la unidad. Me la guardé y maté cada circuito en la habitación. Las explosiones sacudieron el pasillo. Cargas pequeñas para encerrarnos. El humo llenó los conductos mientras corríamos hacia la salida de incendios. 2 hombres se deslizaron por el frente. Armas listas. Lalo derribó a uno con una ráfaga controlada. El otro se agachó detrás de un pilar. Salida trasera, gritó. Irrumpimos en el callejón. Una camioneta negra chirrió alrededor de la esquina. 2 agentes dentro, caras cubiertas, pero luego, de la nada, otro coche embistió la camioneta de lado. Giró, volcó y aterrizó sobre su techo. La puerta del conductor del segundo coche se abrió, y mi pulso se detuvo. Amelia. ¿Viva? Por primera vez en meses, vi sus ojos. El mismo azul tranquilo, el mismo fuego detrás de ellos. La lluvia corría por su cara, lavando la ilusión de la mujer muerta que enterré. Lalo se congeló. ¿Qué demonios? Ella levantó la mano. No hay tiempo. Suban. Obedecimos porque las preguntas podían esperar cuando tu fantasma estaba gritando órdenes. Mientras el coche rugía a la vida, los disparos estallaron detrás de nosotros. Lalo cubrió nuestra retirada, vidrio rompiéndose, balas trazando luz a través de la niebla. Amelia conducía como alguien que había hecho esto antes. Giros cerrados, sin vacilación. Habló mientras mantenía los ojos en la carretera. Damián escenificó mi muerte para terminar el trato. Quería que la fiscalía me marcara como comprometida para que nadie cuestionara lo que tomó. La miré fijamente. 23 balas. El informe de la morgue. Falso, dijo bruscamente. Rubí, la enfermera que conociste, es una de las nuestras. Las imágenes del hospital estaban en bucle. Dejé que creyeras que estaba muerta. Sus manos se tensaron en el volante. Si lo hubieras sabido, me habrías perseguido, y Damián te habría matado él mismo. Necesitaba que pensara que ese mensaje te rompió. Entonces, ¿de quién era el cuerpo en la habitación? El silencio se estiró antes de que ella finalmente dijera, una informante. Ella se ofreció voluntaria. Le fallé. El coche quedó en silencio excepto por la lluvia martilleando el parabrisas. Lalo miraba al frente, negándose a interrumpir. Me las arreglé. ¿Por qué volver ahora? Porque la operación de Damián se está quemando, dijo. Está eliminando testigos. Peralta ya se fue. Beltrán es el siguiente. Beltrán nos ayudó, dije. Ella negó con la cabeza. Y está pagando el precio ahora mismo. Llegamos a un puerto deportivo abandonado en las afueras de la ciudad. Ella aparcó bajo un dosel oxidado, motor apagado, pecho agitándose como si no hubiera tomado una respiración completa en meses. Me volví hacia ella. Tuviste todo este tiempo para contactarme. ¿Por qué ahora? Metió la mano en su chamarra y sacó un sobre manchado de sangre. Porque esta era la última pieza que necesitabas.
Los nombres de todos los vinculados a Grupo Arca, incluido el inversor de Damián. Lo rasgué y lo abrí. Dentro había una lista y un nombre me detuvo en seco. Violeta Carrillo. La agente que pensé que estaba ayudando a Amelia estaba financiando la compañía falsa de Damián. Amelia dijo en voz baja, Violeta fingía protegerme. Financió mi cobertura y operación de exposición, pero cuando intenté terminarlo, se volvió contra mí. Peralta fue su pieza de limpieza. Apreté los puños. Así que Violeta es el verdadero fantasma detrás de todo esto. No solo ella, dijo Amelia. Grupo Arca es más que un nombre. Es una cadena completa de contratos alimentados por la subcontratación militar. Cada operación para la que entrenaste, alguien aprendió a rehacerla. Damián solo se convirtió en su intermediario. Lalo miró entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan? Miré la lista. Cada línea representaba poder corrupto. Nombres que conocía, hombres bajo los que había servido, soldados convertidos en corredores. Dijiste que entrenaban para borrar fantasmas. Le dije a ella. A los que no lograron enterrar. La mandíbula de Amelia tembló. Parecía que quería decir lo siento de nuevo, pero no se atrevió. Metí la mano en mi bolsillo, saqué el anillo que había dejado en el hospital. ¿Volviste por esto? Asintió una vez. ¿Y por ti? Afuera, otra explosión resonó en la distancia. Lejos, pero lo suficientemente cerca para significar que la guerra ya había comenzado de nuevo. Lalo miró por la ventana. Están despejando cada sitio conectado a Grupo Arca. Una vez que sepan que ella está viva, vendrán aquí también. Entonces nos movemos primero, dije. ¿A dónde?, preguntó Lalo. Miré a Amelia por primera vez desde que murió o fingió hacerlo. Vi algo inquebrantable en su expresión. Ella sabe dónde se esconde Damián cuando desaparece. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte. Niebla rodando. Sierra Poniente, un viejo búnker de entrenamiento. No te gustará. Enfundé mi arma. No tiene que gustarme, dije. Porque esta vez no se trataba de gustar nada. Se trataba de terminar lo que ambos comenzamos solos, juntos y ya a medio camino del infierno. La puerta del búnker se abrió con un siseo. Aire frío salió espeso con hierro y moho. El olor de cosas enterradas demasiado tiempo. Entonces Amelia susurró, él entrenó aquí antes de desaparecer. Todo lo que Damián fue alguna vez comenzó en este lugar. Entramos, las linternas cortando a través de la oscuridad. Las paredes estaban forradas con viejos mapas, estantes de armas despojados y banderas descoloridas que parecían más advertencias que símbolos. Cada centímetro de este lugar gritaba, fantasmas, de soldados, de misiones, de mentiras. Amelia caminó primero, como si hubiera estado aquí antes, sus movimientos exactos. El sonido de nuestras botas resonó por el pasillo hasta llegar a una puerta de acero al final. En su superficie, una sola frase medio rayada. Los entierros no son finales. Lalo se movió para abrirla. Pero Amelia lo detuvo. Si vuelas esta puerta, activarás el bloqueo de oxígeno. Déjame a mí. Deslizó su mano en un panel oculto y escribió un código sin dudar. 4 pitidos, luego un clic lento. La puerta se abrió. Dentro, una sala de comando congelada en el tiempo. Pantallas aún zumbando con energía de respaldo. Archivos derramados sobre una mesa larga y un proyector parpadeando a través de sesiones informativas inconclusas. Misiones, nombres, vigilancia. Parecía que Damián se había ido en medio de la reescritura de la historia. Estos archivos son su seguro, dijo Amelia. Todo lo que guardó sobre nosotros, sobre la fiscalía, sobre los contratos gubernamentales que corrompió. No los borró. Quería que alguien los encontrara. Lalo escaneó rápido. La red de Damián está ardiendo. Está cubriendo su retirada pero manteniendo la ventaja viva. Viejo manual de espías. Amelia sintió. Hay un mensaje enterrado en algún lugar aquí. Quiere controlar cómo termina la historia. Me acerqué a un archivo etiquetado Proyecto Vértice. Hice clic para abrirlo.
Mostraba mapas de rutas de envío globales superpuestos con líneas rojas y nombres en clave para operaciones. Rogelio, Peralta, Violeta y mi propio apellido. Mi corazón latió una vez con fuerza. ¿Por qué aparece mi nombre aquí? Amelia se acercó, con voz baja. Porque Damián necesitaba un símbolo. Tú eras la prueba. Héroe convertido en viudo. El soldado traicionado por el mundo. Quería usar tu dolor como poder narrativo para manipular contratos públicos. Estaba construyendo una historia con forma de venganza para vender a los inversores. Sentí una quemadura fría en mi intestino. Vendió mi dolor como propaganda. Sí. Ella miró hacia abajo. Y yo le ayudé a construir la plataforma inicial antes de saber lo que realmente era. Lalo levantó la vista. Una operación mediática, crisis artificial. Escenificaría eventos, financiaría contraataques y monetizaría la cobertura. Genio. Malvado, pero genio. Miré fijamente a Amelia. Así que todas esas noches que dijiste que tenías reuniones con clientes. Ella interrumpió suavemente. Estaba construyendo su identidad de cobertura. Frentes falsos de derechos humanos, fundaciones benéficas fantasma. Pensé que era por protección. No me di cuenta de que le estaba dando una máscara a un asesino. Por un momento, ninguno de nosotros respiró. Finalmente, dije, deberías habérmelo dicho. Podríamos haberlo detenido juntos. Su cara se rompió solo ligeramente, lágrimas brillando bajo la luz tenue. Me habrías visto como parte de él. Di un paso más cerca, voz firme. Lo eras. La diferencia es que volviste. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir más, una de las pantallas parpadeó. La cara de Damián apareció, grabada, sonriendo levemente como si supiera que terminaríamos aquí. Si el búnker está abierto, dijo su voz, entonces Amelia finalmente ha dicho la verdad. Y Adrián parado a su lado. Bien. Eso significa que ambos están listos para lo que viene después. Amelia susurró. Sabía que sobreviviríamos. ¿Creen que esto termina con evidencia?, continuó la voz de Damián. Termina con elección. Exponen a Grupo Arca. Ahora los cazarán a ambos como responsabilidades. Quemen estos archivos y tal vez olviden sus nombres. Guárdenlos y comenzarán una guerra que no pueden controlar. El vídeo se congeló en su media sonrisa. Lalo maldijo por lo bajo. No está mintiendo. En el momento en que subas esto, todos los involucrados caerán con él. Y se llevarán a civiles también. Amelia se frotó las sienes, susurrando, Dios. Nos atrapó con moralidad. Mis ojos se mantuvieron fijos en la pantalla. Si el silencio fuera seguridad, Amelia no habría recibido 23 disparos. Ella levantó la vista. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que el mundo ya le dejó construir su imperio en las sombras. La exposición es la única bala que no puede esquivar. Lalo asintió lentamente. Entonces, lo hacemos público, con cuidado, poco a poco. Pero Amelia negó con la cabeza. No funcionará. Él lo tergiversará. Posee las redes narrativas, prensa, distribución social, todo. Usará mi voz para desacreditar todo lo que he dicho. Me volví hacia ella. Entonces lo contamos con la mía. Sus ojos se abrieron. ¿Adrián? Soy un marido que enterró a su esposa y la encontró viva. Soy un soldado que vio a aliados convertirse en fantasmas. ¿Crees que la verdad no suena creíble? Bien. Solo tiene que sonar real. Por primera vez desde la noche que regresó, sonrió pequeña, agridulce. Por eso me casé contigo. Nunca dudaste de la convicción. Incluso cuando debería haberte destruido. Antes de que pudiera responder, las alarmas gritaron a través de la base. Luces rojas pulsaban. Sensores de movimiento activados. Lalo agarró su rifle. Tenemos movimiento. Al menos 6 firmas. Amelia corrió a la consola. Deben haber rastreado el pin de transmisión de Damián. Lo usó para localizarme. Rutas de salida. Ella tecleó rápido.
Hay un túnel secundario a través de la bahía de armas. La red norte lleva a los acantilados. Corrimos. El búnker cobró vida a nuestro alrededor. Puertas cerrándose, monitores parpadeando advertencias. Para cuando llegamos a la puerta de salida, ráfagas de disparos resonaron por el pasillo. Lalo cubrió la retaguardia, gritando sobre su hombro, «Vayan. Sellaré la entrada». Tiré de Amelia a través del túnel mientras él disparaba 3 ráfagas detrás de nosotros, el acero cerrándose de golpe justo antes de que más disparos atravesaran. Cuando llegamos al final, el túnel se abrió a la cegadora luz de la mañana. El mar chocaba contra las rocas abajo, el viento aullando como si quisiera borrar la tierra. Me volví hacia Amelia. No podemos seguir corriendo. Sus ojos bordeados de rojo por el agotamiento. Endurecidos. Entonces no lo hacemos. Hay una torre de transmisión en la cresta. Podemos empujar los archivos a través de un servidor privado antes de que lo rastreen. Eso pintará objetivos sobre nosotros dos. Ella me miró directamente. Ya lo ha hecho. La subida fue brutal. Viento cortando a través de la ropa empapada. El suelo resbaladizo con barro. Pero la torre se alzaba adelante como una última oportunidad. A mitad de camino, vi humo subiendo detrás de nosotros. El búnker detonó. Damián lo había precableado, borrando cada trozo que pensaba que controlaba. Llegamos al pequeño refugio bajo la torre. Amelia configuró la conexión mientras yo vigilaba el horizonte. Rifle listo. Señal estable, dijo en voz baja, subiendo todo a 3 reporteros aleatorios y un espejo de archivo federal. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Asentí. Esos son 2,5 más de los que obtendremos. La voz de Lalo crepitó repentinamente a través de la radio en mi cinturón. Débil pero viva. Adrián, el búnker se fue, pero copié el enlace. Me dirijo a la ciudad. Termínalo. Buen hombre. Todavía luchando desde las cenizas. Amelia levantó la vista. Lo logró, apenas. Entonces las barras de señal comenzaron a caer. Interferencia, dijo ella. Están aquí. Los motores ya tronaban bajando por la cresta. Camionetas cubiertas de barro. Uniformes negros derramándose como hormigas. Tomé posición en el borde, disparando ráfagas cortas para frenar su avance. Amelia cubrió la radio, voz firme. Vamos, 90%. 94, una ronda pasó zumbando por mi hombro, cortando a través del acero. Me agaché mientras el vidrio se rompía sobre mí. Solo termínalo, y grité. Hecho, gritó ella. Entonces silencio. La computadora portátil emitió un suave timbre. La subida estaba completa. Me volví justo a tiempo para ver una figura salir del humo. Sin máscara esta vez. Damián Herrera en un traje gris limpio como si la guerra perteneciera a otra persona. Miró a Amelia. No a mí. Estás viva. Debería haberlo adivinado. La voz de Amelia temblaba pero desafiante. Construiste tu imperio con fantasmas. Solo volví para perseguirte. Damián sonrió levemente. ¿Crees que una subida termina esto? ¿Crees que la gente todavía quiere la verdad? Quieren comodidad, y yo la vendo mejor de lo que tú podrías. Nivelé el rifle. Entonces veamos qué tan cómodo estás sin tus mentiras. Levantó una mano. Si aprietas ese gatillo, te conviertes exactamente en lo que necesito que seas, un asesino persiguiendo fantasmas. Pierdes la historia. Amelia dio un paso adelante, bloqueando mi línea de fuego. No, Damián. Él ya no es tu arma. La mandíbula de Damián se tensó. ¿Entonces, qué es? Ella encontró su mirada. Eres tú terminando. Antes de que pudiera responder, las luces de un helicóptero barrieron a través de la cresta. Equipo de noticias, no militar. La subida de archivos había activado su titular. Exposición de Grupo Arca. Tráfico dentro de contratos de defensa. Damián se congeló. Su sonrisa murió. El mundo ya había comenzado a juzgarlo en vivo.
Dio un paso atrás, furia en sus ojos. No sobrevivirán a esto, ninguno de los dos. Amelia dijo, cálmate ahora. Ya no lo hicimos. Se desvaneció en el humo mientras los agentes bajaban enjambre para arrestar a quien quedara. Amelia se volvió hacia mí, ojos finalmente suaves. Se acabó, Adrián. Miré colina abajo donde la verdad que habíamos enterrado ahora gritaba al mundo. No dije en voz baja. Finalmente comenzó. Y mientras las sirenas se acercaban y las cámaras rodaban, lo único que quedaba entre nosotros era silencio. El tipo que no se rompe, respira. Cuando comenzó el juicio, pensé que se sentiría como victoria. Pero sentado dentro de esa sala de tribunal pulida, viendo a Damián Herrera caminar y luciendo esa misma sonrisa tranquila, me di cuenta de que esta no era una guerra que peleabas con balas. Era una guerra de paciencia, y la verdad era el arma que nadie quería tocar. La sala de la fiscalía zumbaba con caos silencioso. Los reporteros susurraban. Los clics de las cámaras resonaban como disparos. Amelia se sentó 3 filas detrás de mi bajo protección, cabello atado hacia atrás, cara pálida bajo la luz fluorescente. No era la misma mujer con la que me casé, pero tampoco yo era el hombre que la enterró. El juez Morgan, corrección, juez Peralta, entró. Mazo abajo. Caso 4783. Estados Unidos contra Damián Herrera y afiliados bajo Grupo Arca Holdings. Damián estaba de pie en la mesa del acusado, flanqueado por Violeta Carrillo, la agente que se había estado beneficiando de toda la operación. Su cabello estaba cuidadosamente trenzado, su expresión ilegible. Cuando atrapó la mirada de Amelia, sonrió. Una sonrisa lenta y venenosa destinada solo para ella. La fiscal, Paola Valdez, se levantó primero. Mediados de los 30, tono agudo, el tipo de persona que olía sangre y rastros de papel. Su señoría, el Estado presenta testimonio grabado de Amelia Huerta y Adrián López. Evidencia combinada reunida bajo directiva sellada 19A. La defensa objetó inmediatamente. Obtenido ilegalmente. Paola levantó una ceja. La propia voz del acusado autorizando 23 disparos no es un rumor, consejero. Es autoincriminación con marcas de tiempo. Una onda atravesó a los espectadores. Incluso la calma de Damián se rompió por medio segundo. Vi su mandíbula moverse como si alguien acabara de rozar su armadura. El juez Peralta se inclinó hacia adelante. Objeción denegada. Proceda. Mi nombre fue llamado. Subí al estrado, sentí todo el peso de las cámaras fijándose en mí. El soldado convertido en testigo. Paola comenzó en voz baja. Señor López, ¿cuál era su relación con Amelia Huerta en el momento de su supuesta muerte? Mi esposa, dije simplemente. ¿Y creyó que fue asesinada por hombres bajo el mando de Damián Herrera? Sí. ¿Por qué? Porque dejaron su anillo en mi cocina con un mensaje diciendo que había enterrado suficientes hombres y que me quedara callado. Un murmullo se extendió. La gente se movió incómoda. Las amenazas de muerte ya no sonaban a ficción. Paola continuó. Más tarde descubrió pruebas que vinculaban a Grupo Arca Holdings con redes de armas ilegales. Asentí. Los archivos de mi esposa contenían rastros de cuentas. Las mismas empresas fantasma utilizadas para pagar a veteranos fuera de registro por asesinatos por contrato, disfrazados de trabajo de logística. Y la firma de Damián apareció. Sí. Junto con acuerdos firmados por la agente Violeta Carrillo. Violeta se reclinó en su silla, mirada fija en mí, labios temblando como si estuviera reprimiendo la risa. Señor López, continuó Paola. Cuando confrontó a Damián, ¿qué le dijo? Que la verdad no importa, solo la narrativa. ¿Y qué creyó usted? Miré directamente a Damián. Que estaba equivocado. Cuando Paola terminó su interrogatorio, la defensa se levantó. Su abogado era hábil, caro y hueco por dentro. Señor López, dijo, paseando lentamente. Es un ex fuerzas especiales, ¿correcto? Sí. 12 años en operaciones encubiertas. Sí. Eso requeriría un condicionamiento psicológico severo. Dígame cuántas bajas confirmadas. Paola objetó.
¿Irrelevante? Denegada. El abogado sonrió. Complázcame, señor López. La corte merece saber qué tipo de hombre etiqueta a otros como asesinos. Lo miré fijamente por un largo segundo. Lo suficiente para saber la diferencia entre justicia y arrogancia. ¿Tiene mal genio? No dije. Tengo memoria. El abogado se rió suavemente y se dio la vuelta, fingiendo victoria. No parpadeé. Al mediodía, el juez llamó a receso. Fuera de la sala del tribunal, Amelia estaba junto al ascensor con 2 guardias. Cuando me vio acercarme, su expresión se suavizó solo ligeramente. Hiciste más daño con esas pocas frases que yo en un año de evidencia, dijo en voz baja. La verdad es más simple cuando has enterrado suficientes mentiras, respondí. Ella dudó. Él intentará darle la vuelta a esto. Siempre lo hace. Plantó algo nuevo, alguna narrativa de desinformación. Puedo sentirlo. Entonces nos adelantamos, dije. Lalo se unió a nosotros, todavía cojeando por la explosión del búnker. Me entregó una tableta. Ya está impulsando contraimágenes en línea. Confesiones fabricadas de testigos falsos. Es tendencia rápida. Amelia parecía enferma. Está reescribiendo la realidad más rápido de lo que la corte puede reaccionar. Paola pasó furiosa, apenas ajustando sus archivos. López, Huerta, ustedes dos no van a ninguna parte. Si él empuja testimonio falso, necesitamos el suyo verificado a través de la cadena de encriptación esta noche. Lalo sonrió levemente. Así que la guerra se movió a lo digital. No quedan muchos en pie. ¿Quién puede luchar contra eso? Asentí. Entonces luchamos de la misma manera que luchamos contra todo lo demás. Precisión y tiempo. Esa noche, dentro del laboratorio de evidencia del tribunal, Amelia se sentó frente a mí, reautenticando los archivos a través de la terminal segura de la fiscalía. Sus manos temblaban mientras escribía, la fatiga y la culpa ondulando a través de cada movimiento. La miré en silencio. Durante meses, la había odiado por desaparecer de mi vida. Ahora, me compadecía de ella por sobrevivir en un campo de batalla que nunca terminaba. Después de esto, dijo, finalmente, probablemente desapareceré de nuevo. Protección de testigos, nuevo nombre, nueva vida. Estudié su cara, memorizándola de nuevo. ¿Y qué hay de nosotros? Hizo una pausa a mitad de escribir. Ya no hay un nosotros, Adrián. Solo hay lo que hicimos y lo que costó. ¿Fue algo de eso real?, pregunté más bajo. Ella levantó la vista. Cada segundo susurró. Eso es lo que lo hizo peligroso. Antes de que pudiera decir más, el monitor sonó. Su vida exitosa. Ella exhaló. Mañana. Violeta y Damián ya no pueden mentir para salir de esto. Miré sus manos, guardias de la verdad temblando contra teclas de plástico frío, y supe que esta pelea ya nos había vaciado a ambos. La mañana llegó con nubes de tormenta sobre la ciudad. La audiencia final llenó cada asiento. La defensa de Damián estaba nerviosa, forzada a jugar sucio ahora. Reprodujeron imágenes fabricadas. La voz de Amelia cosida en líneas que nunca dijo. Confesiones, traición, cooperación falsificada con Damián. La multitud jadeó, insegura de qué creer. Entonces Paola dio un paso adelante. Su señoría, esos archivos fueron autenticados anoche tanto por Amelia Huerta y Adrián López bajo verificación de encriptación de la Fiscalía. El juez Peralta escaneó las marcas de tiempo. El vídeo de la defensa fue subido 30 horas después de su verificación. Damián no se inmutó. Casi parecía orgulloso. La corte todavía cree en la Fiscalía después de lo que me hicieron. Paola respondió de golpe. Usted se hizo esto a sí mismo. Él sonrió levemente. No, consejera. Solo aprendí de usted. Entonces Violeta se levantó abruptamente. Su señoría, mi cliente invoca inmunidad de denunciante. La sala estalló. Los reporteros se pusieron de pie. Las cámaras destellaron. El juez Peralta golpeó su mazo. Orden. La voz de Paola cortó a través del ruido.
La inmunidad no lo protege de la traición. Violeta se volvió hacia Damián. Me dijiste que estaba muerta. Por primera vez, Damián pareció inquieto. El silencio se estiró. No dijo nada. Amelia se levantó lentamente de la fila de atrás y caminó hacia adelante, ignorando a cada guardia. Diles, Damián. Diles para quién trabajaba realmente. Él la miró, la mandíbula tensándose. Trabajabas para ti misma igual que yo. No dijo ella suavemente. Trabajaba para un país que olvidó su alma. Esa línea rompió la sala. Paola se enfrentó al juez. El Estado solicita el aplazamiento inmediato del juicio para procesar nueva evidencia. El mazo cayó una vez más. Moción concedida. Afuera la tormenta se abrió. Los reporteros pulularon. Flashes pintando el tribunal de blanco. Amelia estaba a mi lado en los escalones, el agotamiento escrito en cada movimiento. No ha terminado, dijo. No respondí. Pero por una vez él se inmutó y el mundo lo vio. Se volvió hacia mí, lágrimas que no ocultó. ¿Me perdonas? La miré. Esta mujer que había fingido su muerte construyó sus mentiras y aún así de alguna manera se convirtió en mi verdad. Creo que el perdón y la supervivencia podrían ser la misma cosa, dije a través de la lluvia. Otra explosión resonó en algún lugar del centro. La sede de Grupo Arca subiendo en humo gris. El imperio de Damián ardiendo pieza por pieza. Ambos lo vimos en silencio. El fin de una guerra, el comienzo de otro tipo. Amelia susurró. No ha terminado. No todavía. Asentí. Yo tampoco. No fue la explosión lo que me despertó. Fue la tranquilidad posterior. El tipo de silencio que solo llega cuando el poder cambia. Damián Herrera había desaparecido. Violeta Carrillo se había ido, también. Y cada presentador de noticias en el país estaba diciendo lo mismo. Líderes de Grupo Arca desaparecen horas antes de la sentencia. Al amanecer, el tribunal era ruinas vacías. Paola estaba desaparecida. Lalo no se había reportado desde la medianoche, y Amelia fue reubicada bajo protección de emergencia. Por una vez, la ciudad sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Me senté dentro de un restaurante a media luz, el mismo que Amelia solía usar para reunirse con informantes. La televisión sobre el mostrador reproducía repeticiones de titulares que había memorizado con ira entumecida. La cara de Damián. Siempre sonriendo. Siempre un paso por delante. Enterrado por la verdad o enterró la verdad él mismo. La camarera rellenó mi café. Noche dura. Se podría decir eso. Dejó la cafetera sin otra palabra. La gente siempre puede oler los finales. Mi teléfono zumbó una vez. Un número restringido. Una voz que no había escuchado en semanas. Lalo. ¿Lo encontré? ¿Dónde? Compuesto en el desierto, 65 kilómetros al oeste. Viejo aeródromo convertido en sitio seguro. Parece que está limpiando lo que queda de la operación de Grupo Arca. Pagué la cuenta, dejé más de lo que costó y salí. El aire afuera era frío y agudo. Era hora. El viaje se sintió como moverse a través de la memoria. Cada kilómetro, otro fantasma. Cuando llegué al camino de tierra, vi el jeep de Lalo medio enterrado en polvo, luces de emergencia parpadeando. Estaba sentado en el capó, ojos cansados pero vivos. Conté 8 hombres protegiendo el hangar. Un helicóptero en tierra, uno en espera. Saldrá en 1 hora, como máximo. ¿Algún local? Ninguno. Es territorio de encierro. Se enderezó. ¿Estás seguro de esto? Completamente, dije. Esta noche termina. Nos movimos encubiertos, cortando a través del depósito de suministros abandonado hacia el hangar. La arena estaba espesa con huellas, fuertemente armados, disciplinados. Cada paso más cerca hacía que mi pulso se ralentizara en lugar de acelerarse. No adrenalina, claridad. Damián estaba dentro, orquestando su última jugada. A través de una ventana polvorienta, lo vi paseando cerca de la bahía abierta del avión. Violeta estaba a su lado, discutiendo,
sus gestos agudos, desesperados. Te dije que la fecha ya salió, dijo ella. No puedes reconstruir lo que el mundo ha visto. Damián se sirvió una bebida. Calma como siempre. El mundo ve titulares, no la verdad. La verdad se desvanece. Solo espero a la próxima distracción. Violeta agarró su brazo. Perdiste. No tienes derecho a reescribir. Él la golpeó con el revés rápido, fuerte. Ella se tambaleó hacia atrás, sangrándole el labio, y yo me moví. Entramos por la puerta lateral, en silencio. Lalo tomó a los dos guardias con estrangulamientos rápidos. Salí de la sombra, arma levantada. Damián. Sonrió antes de volverse. Ahí está. El fantasma de la venganza mismo. Manos donde pueda verlas. No se movió. No me dispararás aquí. ¿Realmente estás listo para probar eso? Extendió los brazos lentamente. ¿Qué pasa después de que me mates, Adrián? ¿Crees que la arregla a ella? ¿Crees que enterrarme trae redención? Di un paso lento más cerca. Esto no es redención. Moví mi arma hacia la pista. Esto es entierro. ¿Entierro? Se rió. Un sonido seco y muerto. Ya has intentado enterrarme, ¿recuerdas? En historias, en juicios, en todo ese ruido justo. Pero la verdad no se queda muerta. Espera bajo tu conciencia. Violeta, todavía de rodillas, susurró, nos matará a ambos. La miré. No, él no saldrá caminando. Disparé. La bala golpeó una caja de control en lugar de a él. Chispas volaron por encima. Lalo gritó desde detrás de una caja. ¡Corta la energía! Damián se lanzó hacia el arma lateral en la mesa. El disparo rozó mi brazo. El dolor me atravesó, pero no me detuvo. Lo agarré, lo golpeé fuerte contra la pared, todavía traqueteando. Se burló justo en mi cara. No puedes acabar con hombres como yo. Tú nos entrenaste. Tú nos construiste. Por primera vez, no sentí ira. Sentí calma. Exactamente. Lo presioné contra la escotilla del piso que conducía a la bóveda subterránea, el refrigerador de concreto allí, el que almacenaba cajas selladas de la moneda de Grupo Arca. Damián Herrera, dije en voz baja. Construiste tu imperio sobre tumbas. Esta noche, llegas a vivir en una. Intentó soltarse, pero Lalo estaba allí, silencioso, firme. Juntos, encadenamos una escotilla. La voz de Damián resonó a través de la oscuridad que se estrechaba. No puedes enterrar una idea. Mírame. Sellamos la escotilla, bloqueamos la palanca y cortamos la ventilación exterior. Sin sangre, sin ruido, solo la finalidad tranquila que los hombres como él merecían. Afuera, la noche se extendía por el desierto. El viento llevaba polvo como humo sobre tierra olvidada. Violeta estaba sentada en una caja volcada, muñecas atadas con bridas, temblando pero viva. ¿Crees que eso te hace mejor que él? No, dije. Me hace haber terminado. Lalo encendió una bengala y la lanzó hacia el hangar. ¿Qué ahora? Déjalo quedarse allí. Deja que el mundo busque en cada rincón mientras él respira el aire que enterró dentro de ese búnker. Lalo me dio una larga mirada. Eso es poético para un fuerzas especiales. Aprendí de la mujer que nunca dejó de hablar en código, dije, mirando hacia el horizonte. Ella me enseñó que el silencio puede gritar más fuerte que las balas. Sonrió levemente. Entonces, ¿cómo llamamos a esto? Miré el hangar humeante, naranja mezclándose con las estrellas. ¿Cierre? Más tarde esa noche, conduje de regreso solo. Las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte como bengalas distantes en la niebla. Mi camisa todavía estaba manchada de sangre, la suya y la mía. En el asiento a mi lado yacía el anillo de bodas de Amelia, pulido ahora, brillando en la tenue luz del tablero. El mundo nunca sabría lo que realmente sucedió. Que Damián Herrera no murió en una explosión o un tiroteo o un juicio. Murió de la misma manera que mató a todos los demás, lentamente bajo el silencio. Cuando llegué a la nueva dirección de Amelia,
ella estaba parada afuera. Sin guardias esta vez, solo ella y el viento. Lo hiciste, dijo suavemente. No respondí. Lo terminé. Miró mi brazo, la sangre seca. Sus ojos brillaban bajo la luz del porche. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije, colocando el anillo en su palma, los fantasmas se quedan enterrados. Dejamos de cavar. Cerró los dedos alrededor de él, susurrando. Merecíamos algo mejor. Tal vez, dije, pero al menos nos ganamos la paz. Asintió lentamente, lágrimas mezclándose con la lluvia, comenzando a caer de nuevo. Me di la vuelta para irme, arma pesada, cuerpo cansado, el desierto todavía resonando en mis oídos. Detrás de mí, su voz llamó débilmente a través del viento. Adrián, ¿qué le hiciste? No respondí porque algunas verdades, no importa cuán limpias, pertenecen bajo tierra. Esa noche, los titulares decían, el imperio de Grupo Arca colapsa. Se cree que la muerte de Damián Herrera no está confirmada. Y en algún lugar bajo la arena del desierto, imaginé al hombre ahogándose en su propia arrogancia, arañando aire que nunca vendría. Esa fue la justicia que ella nunca pidió. Y el entierro que le prometí la noche que dije adiós. La justicia no siempre viene con el sonido de un mazo o un disparo. A veces llega silenciosamente, como una respiración que no sabías que estabas conteniendo, o un silencio que finalmente significa paz en lugar de dolor. Así es como terminó mi guerra, no con venganza, sino con comprensión. Pasaron meses después del colapso de Grupo Arca. El ruido se desvaneció. Los titulares se enterraron bajo nuevos escándalos, y la gente siguió adelante de la manera que siempre lo hace. El mundo olvida los nombres más rápido de lo que olvida las mentiras. Damián Herrera, Violeta Carrillo, Amelia Huerta. Todos nombres que una vez incendiaron la tierra, ahora solo ecos en transcripciones judiciales y artículos olvidados. Supongo que al mundo nunca le importó quién construyó el imperio o quién murió quemado dentro de él. Solo que alguien lo hizo. Pero para mí, olvidar no era el objetivo. Nunca lo fue. El objetivo era entender cómo nacen hombres como Damián y qué se necesita para asegurarse de que nunca vuelvan a vivir. Dijeron que la explosión consumió todo. Que ningún humano podría haber sobrevivido a esas llamas bajo el desierto. Pero yo sé más. Dejé a Damián allí, enterrado bajo la ruina de todo lo que creó, solo con el silencio como su comando final. Ese fue su verdadero castigo, no la muerte, la irrelevancia. En los meses que siguieron, la justicia se reformó. Beltrán se recuperó y volvió a la fiscalía. Manejó la limpieza en silencio. Sin prensa, sin reflectores. Me envió un mensaje el día que firmó su informe final. Está hecho. Descansa tranquilo, hermano. Paola, la fiscal, fue ascendida. Me llamó una vez antes de mudarse a la CDMX. Su voz se quebró solo una vez cuando dijo, la verdad costó demasiado para celebrarla. Colgó después de eso. Lo entendí. A veces decir la verdad rompe a más personas de las que libera. Lalo regresó a la costa, compró un viejo barco, lo arregló con sus propias manos, dijo que quería agua ahora, no guerra. Nunca menciona a Grupo Arca, pero cada pocas semanas recibo una llamada de un número no listado. Aún respirando, siempre pregunta. Y siempre digo, aún recordando. Ese es nuestro tratado de paz ahora. 2 palabras cada uno una vez al mes, sin despedidas. Y luego está Amelia. Está viva. No la mujer que encontré en esa cama de hospital. No el fantasma que enterré bajo la culpa, sino alguien nuevo viviendo bajo un nombre diferente. Se desvaneció en protección de testigos después del juicio final. Sin círculos sociales, sin direcciones, sin rastros. A veces envía cartas escritas a mano, sin remitente, sin firma. Cada carta dice solo una cosa. Mantuviste tu promesa. Nunca respondo. Ni siquiera sabría dónde enviarla, pero siempre guardo las cartas en una pequeña caja junto a mi cama. Prueba de que ambos salimos vivos, incluso si no pudimos quedarnos juntos. Porque eso es lo que realmente significa la supervivencia. No reunión, no venganza, solo paz en diferentes lugares. Hace unas noches,
Conduje de regreso a la cresta del desierto donde todo terminó y tal vez donde finalmente comenzó. La arena estaba más fría de lo que recordaba. El viento llevaba un sonido que no había escuchado en años. Libertad. Saqué el anillo de bodas de Amelia de mi bolsillo. Había perdido su brillo, bordes ásperos, pequeños rasguños atrapando la luz moribunda. Pero todavía estaba entero, igual que la verdad que ella dejó atrás. Me arrodillé, lo presioné en la arena hasta que la mitad desapareció y susurré, «Puedes descansar ahora». No lo enterré para olvidarla. Lo enterré para dejar que su recuerdo echara raíces en algo bueno. No culpa, no ira, solo honestidad. Mientras el sol se deslizaba detrás de las rocas, me di cuenta de algo que había estado esperando todo el tiempo. Los hombres buenos no buscan venganza. Sobreviven a ella. Porque la venganza termina las guerras. Pero la supervivencia. La supervivencia te permite contar la historia. Me alejé mientras la noche se tragaba el cielo. El único sonido era el susurro del viento cruzando tierra vacía. En algún lugar muy detrás de mí, el desierto guardaba sus secretos. En algún lugar aún más lejos, Amelia estaba construyendo una vida libre de tumbas y fantasmas. La radio tocaba una melodía lenta y suave, nada especial. Un presentador de noticias comenzó a enumerar nuevas crisis. Más corrupción, otra guerra, otro nombre en ascenso. Me golpeó entonces lo interminable que es el hambre de oscuridad de este mundo. Pero es por eso que historias como la nuestra importan. No porque detengamos la destrucción, sino porque recordamos a la gente que la curación todavía existe. Que algunas cicatrices no son finales. Son prueba de que lo lograste. Me salí de la carretera cuando vi el horizonte extenderse ancho e interminable. Maté el motor. Me senté allí viendo el amanecer subir lentamente sobre polvo y concreto. Por primera vez en años, sonreí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por una vez, no tenía que estarlo. Finalmente lo había dejado ir. Unos días después, Paola me envió un último sobre. Dentro había un solo recorte de noticias con un titular que nunca olvidaré. Imperio Grupo Arca oficialmente disuelto. Activos finales donados al programa de atención a veteranos. Sin crédito, sin nombres, sin héroes, solo justicia tranquila. Doblé el papel, lo metí en el bolsillo de mi chamarra y salí. El aire olía a lluvia y gasolina, pero de alguna manera se sentía limpio. Esa noche, dormí 8 horas completas por primera vez desde que Amelia murió. Sin fantasmas, sin flashbacks, solo tranquilidad. Ese fue mi milagro. Así que aquí estoy terminando esta historia donde comenzó en silencio. Porque algunos finales no necesitan ecos, solo necesitan paz. El nombre de Damián se desvanecerá. El de Violeta también. Pero el de ella, Amelia, ese lo llevaré en silencio. Como un susurro que se convirtió en un latido del corazón de nuevo. Su mayor venganza no fue la evidencia o el veredicto de la corte. Fue sobrevivirlo, alejarse, todavía humana, todavía capaz de amar. Ese es su legado. Y tal vez, solo tal vez, el mío también. Historia terminada. Antes de que te vayas, déjame preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de Adrián, si hubieras perdido todo y la verdad te costara a las personas que amabas, ¿perseguirías la venganza o elegirías la paz? Realmente quiero saber. Comparte tu respuesta abajo en los comentarios. Leo cada uno de ellos porque estas historias nos pertenecen a todos. Y dime, ¿desde dónde estás viendo esta noche? Cada lugar, cada historia, cada persona añade algo nuevo a esta familia que estamos construyendo aquí. Si esta historia te hizo sentir algo, dale a ese botón de me gusta suavemente y suscríbete no solo por mí, sino por cada historia esperando ser contada en silencio, en dolor y a veces en esperanza. Has caminado cada kilómetro de esto conmigo. Y no puedo agradecértelo lo suficiente. Así que, dime abajo, ¿qué tipo de historias te gusta escuchar más? Confesiones de engaño, traiciones militares, venganza silenciosa que cura en lugar de destruir. Porque la próxima que escriba será moldeada por ti. Hasta que nos encontremos de nuevo en otro thriller, otra angustia, otra redención, cuídate, mantén tu paz fuerte. Y recuerda, la supervivencia no es solo el final de una guerra. Es el comienzo de vivir de nuevo.